3. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros de clase. Es un gusto estar con todos ustedes y vamos a comenzar nuestro focus group sobre un tema que es bastante importante en la realidad laboral de nuestro país, el Perú, sobre el horario de trabajo. El horario de trabajo del Perú es uno de los horarios de repente más grandes que hay a nivel mundial y en el continente. Por ejemplo, ¿no? Hemos podido ver que el OSCE, que es un organismo que estudia, ¿ya? Que estudia la calidad de empleo, la calidad de vida de los empleadores, dice que, por ejemplo, que el país que más trabaja en América es México. Pero si vemos el horario de México, solamente tiene 7 horas, .8 horas laborables diarias, ¿no? Y a comparación de países desarrollados como Inglaterra, por ejemplo, que solo trabajan 5 horas y media, y en Alemania que solo trabajan 4 horas y media. Hemos visto un estudio que dice el INEI que el 30% de peruanos trabaja más de 13 horas al día. Y el 60% de peruanos trabajan más de 8 horas diarias en nuestro país. Para comenzar esta conversación sobre el horario laboral, la pregunta sería, ¿qué opinan ustedes? ¿Están contentos ustedes con los que trabajan, por supuesto? ¿Están contentos con la carga horaria que tienen, con el horario que ustedes trabajan? ¿Están contentos con el tiempo que ustedes trabajan en su centro laboral? Comenzamos, por ejemplo, a ver con Rosa. A ver, Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos, ¿estás de acuerdo tú? En primer lugar, ¿trabajas? ¿No trabajas? Bueno, yo la única empresa que he trabajado es en una librería. He trabajado 4 horas, que ha sido en la mañana, que ha sido de impulsadora, la marca Arti. Y pues las 4 horas, sí, me parecieron bien. Me gustaba porque respetaba mucho el tema del horario, o sea, tanto para el ingresar como la salida. Salíamos todos puntual. Qué bueno, ¿no? O sea, hay empresas que sí respetan el horario laboral. Claro, Y en el caso de Juliana, hay empresas. Juliana, ¿cómo estás? Buenos días. Días. ¿Tú estás contenta con el horario laboral que tienes? ¿La experiencia laboral que has tenido con el horario ha sido grata o no? La verdad es que yo no cuento con una experiencia laboral, recién estoy estudiando, entonces no he trabajado. Ya, pero de repente has tenido algún familiar que de repente es que has visto a un hermano mayor, padre, papá, mamá, no sé, que ha visto que le ha pasado un poquito más el horario laboral y lo has visto cómo se comporta, cómo se siente, ¿qué es lo que has podido apreciar de aquellas personas? Sí, mi papá es profesor, entonces muchas veces el trabajo se lo lleva a casa, entonces es una carga mayor porque tiene que estar, no solo termina en su centro laboral, sino también se expande a la casa y tiene que seguir trabajando, ¿no? ¿Y tú has sentido que de repente cuando tu papá llevó el trabajo a casa, como que te ha quitado un poco de tiempo para ti? Claro, pues porque quita tiempo familiar, ¿no? Porque de las 8 horas que trabaja en el colegio, después para los de los exámenes, ese tipo de cosas, ¿no? Porque tiene que la elaboración de las clases. Sí, ¿no? Es una carga bastante la del docente, ¿no? Lleva bastante trabajo a casa y se amanece a veces haciendo las pruebas o revisando las pruebas, ¿no? Hola, Marcia. En este caso, estamos en cuarentena y que tienen que hacer las clases virtuales. Y ahora preparar las clases virtuales también es un desafío bastante. Han tenido que aprender, ¿no? Inclusive a utilizar los medios informáticos para poder Es desenvolverse más, mejor. hay alumnos que no se conectan y los profesores, los tutores tienen que estar llamando a los padres, preguntando por qué no se conectan, qué pasó con su hijo. Y hay mamás que dicen que es por eso. Y la conectividad del internet, ¿no? Así como ahorita también, un poquito que está fallando. Hola, Marcia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dinos, ¿cuál es tu experiencia? ¿Estás contenta con el horario laboral que has tenido? Cuéntanos un poco sobre eso.
¿Me escuchan? ¿Te voy a escuchar? Sí, te escuchamos, Marcia. Te estábamos preguntando un poquito chistoso, gracioso de repente. ¿Estás de acuerdo con la carga laboral, el horario de trabajo que tienes Sí, o no? con respecto a eso, yo he tenido la oportunidad en un trabajo formal e informal. Con respecto a lo informal es, por ejemplo, trabajas de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o 9, que puede ser, y que te pagan lo mínimo de 28 soles hasta 30, descontando comida, pasaje y todo eso. Y con tu experiencia que has tenido, ¿estás contenta con el horario que tenías? ¿Salías puntual? ¿No salías puntual? No, porque, o sea, lo puntual no se respetaba porque a veces tenías que quedarte a guardar cosas o hacer diferentes cosas. Por eso es que no se respetaba mucho los horarios y era por algo mínimo, que, bueno, a veces la gente que necesita realmente tiene que aceptar lo que hay, ¿no? Porque no todos cuentan con el apoyo de mamá, de papá, son solos. Vamos ahora a preguntarle al otro caballero, ¿no? Y ahora hay dos espinas en medio de un rosal. Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Cuéntanos, tal? cuéntanos, Renzo, ¿qué experiencia has tenido con tu horario laboral? ¿Estabas de acuerdo? ¿Estabas feliz? ¿Estabas contento? ¿No estabas contento? Eh, bueno, hablando con el tema laboral, yo no tenía experiencia aún, espero tenerla pronta. Y pues con temas esos, tengo por ejemplo un familiar, digamos mi papá, que él no trabaja por empresa, sino él trabaja independientemente y a veces investigando y buscando todo, entonces él se pasa, por así decirlo, más de 8 horas. Él puede pasarse de 10, 11 horas investigando, viendo, y como es independiente también, entonces se dedica más a investigar y todo, y pasa mucho más tiempo dedicándose a lo suyo que un poco a la familia, pero en parte también, como tiene tiempo, entonces a veces otro día se dedica a la familia, a veces otro día full trabajo. Entonces pasa más de las 8 horas y pues esa es por así decirlo un poco de la experiencia que conozco. Entonces, la gran mayoría de nosotros hemos visto o hemos tenido una experiencia que se trabaja un poco más de las 8 horas que están en la Constitución Política del Perú, muchas veces se trabaja mucho más, ¿no? Y hay un gran número que trabaja casi 13 horas al día. La pregunta siguiente sería, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Por qué la gente trabaja o los empleadores casi obligan, entre comillas, a trabajar más de 8 horas? Vamos a preguntarle ahora a Juliana. Juliana, dime, ¿por qué crees que pasa que la gente trabaja más de 8 horas? O sea, yo creo que puede depender de lo que la persona como trabajador quiera eh, presentar. Por ejemplo, en el caso de nuevo de mi padre, quiere dar una buena impresión. Aparte, como es educador, quiere darles mejores enseñanzas a los niños, ¿no? Entonces tiene como a esforzarse un poco más para poder siempre, eh, ahora con el tema de la virtualidad, estar en las últimas cosas, en los exámenes, cómo se puede mejorar, las clases, cómo se pueden hacer más didácticas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces le pone mucho más inversión de tiempo para poder hacer un buen trabajo. Claro, ¿no? En la labor del docente es importante porque él, más que el sueldo que va a ganar por las horas trabajadas, su satisfacción personal está en la formación que ha llegado a sus alumnos, ¿no? Su sueldo más grande o su tesoro más grande es la formación de sus alumnos. Qué bonita experiencia. Rosita, dime, ¿por qué crees que la gente o los empleadores permiten que trabajen más de 8 horas, que es lo reglamentario, ¿no? ¿Por qué la gente trabaja más? A veces algunos trabajan por necesidad, como dijo Marcia, que no tienen otra cosa que conseguir, otro trabajo, un mejor trabajo. Y por ejemplo, igualito que Juliana, mi mamá también es profesora y paran en bastantes capacitaciones. Entonces, más que todo es por eso. Y por ejemplo, también como dije al comienzo, hay veces que dejan los exámenes para la casa o alguna diapositiva. Ajá. Marcia, dinos, ¿por qué crees que los peruanos trabajamos más de 8 horas reglamentarias? Porque en realidad ahora todos los trabajos son así, restaurantes, negocios de ropa o de zapatos, y la mayoría son más de 8 horas. En grifos he visto que trabajan hasta 12 horas,
Y es por necesidad, como lo dije, no todos son profesionales o pueden llegar a serlo. Claro, y Entonces, más por la cuarentena, que solamente quieren 2 horas. ya, pero existen varios profesionales, gente capacitada preparada que trabaja más de 8 horas, no solamente la mano calificada o no calificada, trabajan 8 horas. Hay profesionales, Sí, ¿no? sí, pero creo que cuando eres profesional, la empresa o donde tú trabajas te reconoce las horas, o sea, las horas extras son pagadas. Yo conozco, la mayoría de empresas de repente no tanto, ¿no? Pero sí hay un gran grupo de empresas que sí reconocen las horas extras, ¿no? El Estado, por ejemplo, que es el promotor o el fiscalizador de las horas de trabajo, tienen su tablero de entrada y te obligan a que a las 6 en punto, por ejemplo, marques tu tarjeta de salida y continúes con tu trabajo si quieres, ¿no? Pero todos tienen que marcar 6 en punto como si ya hubieran Respetan, salido. ¿Qué opinan de respetan, eso? ¿Están de acuerdo con eso? respetan la hora de entrada y también respetan la hora de salida. Mm. No, no, no respeto, salen a las 10, pero todos tienen que ir a marcar su tarjeta a 6 de la tarde. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo que eso pase o no? No, completamente en desacuerdo. Lógico, ¿no? Renzo, ¿qué dices tú? ¿Cómo vas? Nada, total desacuerdo, nada que ver. Y la gente trabaja más por en sí la necesidad. Y ya muy pocos tal vez lo hacen por pasión y querer aprender más. Y por eso se dedicarían un poco más a las 8 horas, creo yo. Pero eso ya un poco porcentaje, digamos, que lo haría. Eso pasa, ¿no? Miren, miren lo interesante que dice. Por ejemplo, ¿por qué creen que en países desarrollados como en Alemania, por ejemplo, se trabaja solamente 4 horas y media al día? ¿Por qué ellos trabajan 4 horas y media y en el Perú no se puede trabajar normal a las 8 horas? Vamos a preguntarle a ver a Rosita, ¿no? Yo con Mariela Sarmiento dice acá. ¿Por qué crees que en Alemania se puede trabajar 4 horas y en el Perú se trabaja más de 8 horas? No sabría decir. Ah, no, la verdad que no. No tienes idea. Juliana, a ver, cuéntanos Sí. tú. ¿Por qué crees que en Alemania se trabaja 4 horas y media al día, durante 6 días, lógicamente, nada más, y en el Perú se trabaja más de 8 horas? He leído un poco sobre eso en alguna investigación que tuve que hacer y muchos les dan mucha importancia a la carga familiar. O sea, ellos creen que es más importante que muchos pasen tiempo en familia a que se pasen prácticamente todo el día trabajando. Lo cuidan bastante a la familia ellos, ¿no? Renzo, ¿tú qué opinas? ¿Por qué en Alemania, países desarrollados, trabajan 4 horas y media y en el Perú se trabaja más de 8 horas muchas veces? Yo creo que en parte debe ser la paga y a la vez la dedicación. A ver, admitamos, el peruano cuando quiere a veces se da su relajo y puede pasar una hora de descanso y unos 5 minutos más y la hace larga. Pero en cambio en otros países ya desarrollados son conscientes y los 4 horas dan como si fueran 12, o sea, dan el máximo. Entonces, en otros países lo hacen con mucha fuerza y con pasión, por así decirlo. Pero el peruano, digamos que a veces es un poco flojo y ya en las 2 últimas horas se ponen las ganas de avanzar y por eso tal vez un poquito el horario también para que se den cuenta. Pero creo que por eso son un poco más desarrollados. Qué buena apreciación, ¿no? El grado de cultura, ¿no? La cultura es muy importante. El peruano es muy criollo, muy vivaracho, y en otros países son mucho más responsables. Su cultura es diferente a la nuestra, ¿no? Marcia, ¿por qué crees que en Alemania se te puede trabajar 4 horas y media y en el Perú se trabaja más de 8 horas? Porque, como dices, son países más desarrollados. Por ejemplo, he escuchado que en Venezuela ellos no pagan la luz ni el agua, es el Estado quien se los proporciona. O sea, es menos carga para ellos. O sea, lo que ellos ganan es para ellos, si tienen familia, para la familia, pero ellos no pagan. Incluso creo que le pagan los estudios también. El grado, Hay otros países. Termina. no, el grado de estudio es subvencionado por el Estado allá entonces. Exacto. Creo que en otros países también cuando tienes un hijo te pagan o algo así. Algo así. Cosa que aquí no.
Sí, ¿no? Miren, aquí Acá hay responsabilidad de cada uno. la OIT, que es el Organización Internacional del Trabajo, dice que en los países de ingresos bajos se trabaja más porque hay mucho trabajo informal, ¿no? Hay mucha informalidad, inclusive en las empresas consolidadas no hay una verdadera formalidad, no hay una verdadera fiscalización. ¿Ustedes creen que el peruano trabaja más de 8 horas porque existe mucho informalismo en los trabajos? ¿Qué nos dice Juliana? Claro, ellos al no tener algo formal se ven obligados a estar mucho más de las 8 horas. Es prácticamente lo que les queda. Sí, ¿no? Rosa, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que el informalismo es una característica de por qué el peruano trabaja más de 8 horas? Pienso yo que al no tener un título o un cartón que te pueda respaldar, es como que se aprovechan de ti al meterte a cualquier trabajo y te dan las 8 horas o te dan de más. Más, ¿no? Pero hay trabajadores independientes que también, pues, ¿no? Trabajan mucho más, ¿no? Se levantan muy temprano y llegan muy tarde a casa. Pero hay unos que aman, o sea, les gusta su trabajo y por eso lo hacen también. No, no necesariamente por necesidad. Si es independiente, yo pienso que no es por necesidad. No, no tanto por necesidad, sino es porque mi papá también trabaja independiente y a mi papá le encanta su trabajo, lo que hace. Entonces, No lo ve como una necesidad. entonces, hasta ahorita hemos podido llegar a dos conclusiones. Que la gente en los países menos desarrollados se trabaja más, primero, por la cultura que se tiene, ¿no? Como dijo Renzo, la cultura de repente es importante, allá se dedica mucho al trabajo y en el caso del peruano es muy vivaracho, ¿no? A veces le quiere sacar la vuelta al empleador. Y también por la formalidad, en países desarrollados no existe la informalidad, el formalismo de las empresas es muy vigilado allá por el Estado y entonces nos permiten trabajar mejor. Miren, aquí hay una pregunta que me gustó bastante y para terminar ya nuestro circuito, nuestro focus group dice lo siguiente. En KFC, el horario de trabajo es de medio tiempo, trabajan solamente 4 horas, pero al finalizar obligan a los trabajadores a hacer la limpieza. La pregunta es, ¿creen que es correcto que una vez que se culmine el horario laboral o la jornada laboral, los mismos trabajadores deben quedarse tiempo extra para hacer la limpieza sin que se les pague? ¿Qué nos dice Renzo? A ver, dime, ¿estás de acuerdo que la gente haga horas extras sin que se le pague? Opino de que creo que en parte está bien porque te enseñan de paso si es que nunca has limpiado y que si no eres tan higiénico, por lo menos tener limpio el lugar donde trabajas y que prácticamente te enseñan a ser responsable de lo que hagas, se lo vas a pasar a alguien más, entonces por lo menos sé limpio y educado, entonces límpialo. Y creo que por enseñarte algo que es básico, no deberías cobrar y no deberías de decir, no, tienen que pagarme porque pues estoy limpiando mis manos, ay Dios mío, no, sino es algo creo que todos debemos hacer, ya sea salir de la escuela y debemos limpiar las aulas, salir de algún lugar y ser higiénicos, más que todo. Entonces yo opino que no debería haber tanta exageración en ese tema y que creo que está bien. Ah, está bien. Rosita, te estabas riendo un poquito. A ver, cuéntanos, a ver, ¿estás de acuerdo con la opinión de Renzo? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con la opinión de Renzo, pero más no que se queden de más. O sea, ponte, si KFC tiene su horario de salida a las 7, que estén como a las 6:30 o 6:50, 40 limpiando, para que puedan salir a la hora de que deberían de respetar tanto la hora de ingreso como la hora de salida. Pero sí estoy de acuerdo de que deben de ser higiénicos, limpios, para que aprendan. Pero que se le pague, que no se le pague por las horas extras, ¿estás de acuerdo? Que no se les pague por hacer horas extras. No, no estoy de acuerdo. Deberían de pagarle. ¿Sí? Sí. Es un poquito injusto. ¿Qué dice Juliana? Juliana, ¿estás de acuerdo con la opinión de Renzo? ¿Estás de acuerdo que no se le pague horas extras por quedarse un poco más trabajando? Yo creo que depende, porque así como dicen, que limpien, que tengan costumbre de limpiar su zona de trabajo, está bien, ¿no? Pero si de repente los mandan, no sé, a limpiar un horno
o donde vayan a cocinar, que esas son cosas más complicadas y que tengan que ocupar mucho más tiempo rebasando su horario de trabajo, ya deberían de ser otra paga, ¿no? O sea, otro tiempo. Pagar, ¿no? El Estado peruano, por ejemplo, tiene un rubro que se llama CAS, ¿no? Que no le paga ningún beneficio al trabajador y ellos mucho, como no están en planilla, trabajan mucho más tiempo, aunque dice que ya van a terminar el programa CAS. Marcia, ¿qué opinas con la opinión que dijo Renzo y si estás de acuerdo que no se le paguen por las horas extra de trabajo de los trabajadores de KFC? Yo particularmente no estoy de acuerdo con, o sea, estoy de acuerdo con que todos debemos de ser higiénicos en el puesto de trabajo que tenemos y creo que la mayoría lo es, pero el que se queden horas extras sin ser pagadas, eso creo que es injusto, es como una explotación. Una explotación, ¿no? La última pregunta del día. A ver, pensemos bien. ¿Ustedes creen que los peruanos están en el puesto de trabajo para el cual ellos están capacitados? Es decir, ¿creen que todos los trabajadores están conformes con el puesto de trabajo que tienen por el grado de capacitación que tienen? ¿Qué nos dice Juliana? Yo creo que no, porque por ejemplo, nosotros que estamos estudiando para ser administradores, para el cargo que queremos, o sea, es una empresa y lamentablemente no hay tantas empresas, sobre todo particulares, para las que nosotros podamos administrar. Entonces, muchas veces no hay ese, ese, ese rubro donde nosotros podamos competir porque no hay suficientes empresas para adquirir a tantas personas. No hay una sobrepoblación de laboral. Rosita, ¿qué opinas tú? ¿Crees que los peruanos están en el puesto para el cual ellos han sido capacitados? Rosa, no sé si me escuchaste. ¿Sí puede repetir la pregunta? A ver, ¿tú crees que en el Perú los trabajadores peruanos están en el puesto laboral, o sea, están en el trabajo para cual ellos han sido capacitados? ¿O muchas veces piensas que trabajan en otros De lo puestos? que han estudiado. No, yo pienso que trabajan en otros puestos también. Porque como dice Juliana, no muchos pueden trabajar en el rubro. No pueden trabajar. Renzo, si tú algún día trabajas, o sea, te estás capacitado antes para ser un gran administrador, y sé que lo vas a lograr, dime, Renzo, ¿qué pasaría si te ponen a atender delivery? ¿Estarías contento con el puesto de trabajo que tienes, a pesar de que ya has terminado tu carrera de administración? Bueno, lo veré de dos maneras. Bueno, porque estoy aprendiendo algo más, y malo porque, claro, lo que he estudiado y que al final haga delivery es como que no cuadra. Pero hablando de eso, pues, en parte sí la gente no tiene, o bueno, no trabaja de acuerdo a lo que tal vez ha estudiado, porque ya hay un montón de personas. Entonces, con todos los puestos ya casi ocupados, pues no les queda otra de que buscar algo y ya más adelante posiblemente puedan entrar a lo que realmente se querían dedicar. Y Marcia, cuéntanos, a ver, ¿tú piensas trabajar en una empresa? O sea, estamos estudiando y piensas trabajar en una empresa o piensas tener tu propia empresa. Bueno, poco a poco creo yo. Primero tenemos que tener experiencia y supongo que eso lo vamos a ir viendo cuando trabajemos en diferentes empresas con diferentes puestos. Marcia, mira, te pongo este caso. Un alumno de Seguel y PAE, graduado ya del último ciclo, le proponen un trabajo de ser administrador de una empresa de gas, pagándole 2.500 soles mensuales, y el otro puesto de trabajo es ser practicante de una empresa naviera, de logística naviera, y que solamente le van a dar 500 soles.
La pregunta es, ¿tú qué harías si estuvieras en el caso? ¿Te vas a ser administrador de una empresa de venta de gas o ganando 2.500 soles, o te vas como practicante a una empresa naviera ganando 500 soles mensuales? En mi caso, yo me voy por lo de practicante, ¿Por qué? porque es como que voy a aprender, no, si me voy a ir de frente a ser una administradora de una empresa, pongámoslo que sea grande, quizás no tenga la capacidad para hacerlo. Sí, ¿no? Qué bien, qué bien. Rosita, el mismo caso, te proponen que seas administradora de una empresa que vende gas, ¿no? Yamagas, por ejemplo, y te proponen que seas practicante de una empresa de logística naviera, ganando 500 soles. ¿Qué haces tú? ¿A dónde te vas? ¿Y por qué? Me gustaría ser practicante para agarrar experiencia también. Y es cierto, no muchos trabajan en su rubro, pero, o sea, por ejemplo, me pongo en sus casos y a mí me gustaría trabajar en cualquier rubro, así sea como repartidor, o haciendo delivery, pero la cosa es que quiero agarrar experiencia, saber cómo tratar con las personas, cómo administrar una empresa. Primero agarrar experiencia, me iría por la otra opción, como practicante. Qué bien, ¿no? Juliana, ¿tú qué harías? ¿Te vas como administradora ganando 2.500 soles en una empresa de venta de gas, ¿no? Doméstico, o te vas como practicante a la empresa naviera ganando 500 soles mensuales? Yo creo que también primero de practicante para saber, porque en una empresa grande prácticamente no te puedes equivocar. Si es que, o sea, es muy diferente todo lo que se está estudiando a realmente ponerlo en práctica, ¿no? Es otra realidad muy diferente. Entonces uno tiene que aprender para luego probarlo en una empresa. Muy bien. Y tú te Y vas. los últimos serán los primeros. Renzo, ¿tú qué harías? Yo igual me iría al de practicante, porque aunque parece broma, tener experiencia de cada rubro, cada pequeño detalle que hagas, para aprendes. Y eso más adelante te puede servir para situaciones ya más grandes. Digamos, tienes una gran empresa, pero tienes un problema, pero ese problema ya lo viste anteriormente en un trabajo que estabas. Entonces sabes cómo lidiar con eso porque ya tuviste la experiencia. Entonces yo me iría también por lo de practicante. Este fue un caso real. Un exalumno ya había terminado en Seguiripay y le pasó eso, ¿no? Y le dije que se fuera a de practicante porque trabajar en una empresa naviera iba a aprender muchos sistemas y tiene grandes sistemas digitales inclusive, ¿no? De almacenaje. Ha visto un barco por primera vez en su vida, gigante, ¿no? Y es otra experiencia que estar alzando balones de gas, ¿no? Entonces, esa es una buena experiencia. Muy bien, creo que ya estamos llegando a la parte final. Hemos podido llegar a dos conclusiones, o hasta tres. La primera es que en el Perú se trabaja demasiado porque existe mucha informalidad laboral, ¿no? Y también por el grado de cultura que se tiene. El peruano muchas veces le saca la vuelta al jefe y no tiene una responsabilidad bien planeada, ¿no? Y el próximo sindicalista va a ser Renzo, ¿no? Que él sí está de acuerdo que se trabaje horas extras sin que se le pague, ¿no? Esa fue una bonita experiencia. Compañeros, ¿alguien más quiere algo de decir para terminar esta reunión? ¿Alguien tiene una idea de repente que se ha escapado y no le he dicho? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien, le hacemos un adiós a la profesora, un hasta luego, mejor dicho, porque tiene que acercarse a nosotros para que nos apruebe, y esperamos que sea el video del agrado o que hayamos alcanzado las expectativas que la profesora nos ha enseñado en este segundo ciclo. Nos vemos, compañeros, hasta la próxima. Hasta luego, cuídense. Pero Chao, chao. Pero